A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido el texto sagrado por excelencia para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que la Biblia, tal como la conocemos hoy, no siempre tuvo el mismo número de libros. Existen decenas de textos antiguos que alguna vez fueron leídos, venerados e incluso considerados inspirados por distintas comunidades judeocristianas, pero que con el tiempo fueron excluidos, prohibidos o simplemente olvidados. La pregunta es inevitable: ¿por qué fueron eliminados? ¿Quién tomó esa decisión? Y sobre todo, ¿qué decían esos libros que resultaban tan incómodos? Para comprender esto, debemos retroceder en el tiempo al período del Segundo Templo, entre los siglos 5 a.C. y 1 después de Cristo, cuando las escrituras hebreas aún no estaban del todo fijadas. En esa época existía una enorme cantidad de textos religiosos circulando entre distintas comunidades. Algunos hablaban de los patriarcas, otros de visiones celestiales, profecías misteriosas o incluso revelaciones sobre ángeles y demonios. El judaísmo no era una religión uniforme. Había fariseos, saduceos, esenios y otros grupos menores, cada uno con su propia colección de escritos sagrados. Cuando el cristianismo surge dentro de este contexto, hereda también esa diversidad textual. Pero a medida que la Iglesia crecía y se institucionalizaba, especialmente después del siglo IV, surgió una necesidad urgente de fijar un canon, es decir, una lista oficial de libros considerados inspirados por Dios. El objetivo era doble: unificar la doctrina y combatir lo que se consideraba herejía. Fue en este proceso, a lo largo de varios siglos, que muchos libros quedaron fuera. Uno de los ejemplos más impactantes es el libro de Enoc. Citado en la propia Biblia, específicamente en la carta de Judas, este texto relata historias sorprendentes sobre ángeles rebeldes que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y engendraron gigantes. También ofrece una detallada cosmología y profecías del juicio final. Era muy leído por los primeros cristianos e incluso por algunas comunidades judías. Sin embargo, su contenido fue considerado demasiado especulativo, esotérico y problemático para la teología oficial. Por eso, fue progresivamente excluido del canon hebreo y más tarde del cristiano, aunque en Etiopía aún es considerado parte de la Biblia ortodoxa etíope. Pero Enoc no fue el único. Existen textos como el libro de los jubileos, el testamento de los 12 patriarcas, el libro de Tobit, el libro de sabiduría y decenas de evangelios, epístolas y apocalipsis que circulaban en los primeros siglos del cristianismo. Algunos fueron aceptados por ciertas iglesias y rechazados por otras. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro fue muy leído en los primeros siglos, pero finalmente fue prohibido por contener una visión del relato de la resurrección que no coincidía con la versión canónica. El proceso de canonización no fue rápido ni uniforme. En el caso del Antiguo Testamento, el canon hebreo se consolidó alrededor del siglo I después de Cristo, probablemente después de la destrucción del templo en el año 70. Pero el canon cristiano del Nuevo Testamento tardó aún más. No fue hasta finales del siglo IV, en concilios como el de Hipona, 393, y Cartago, 397, que se fijó una lista más o menos estable de los libros del Nuevo Testamento. Aún así, algunas iglesias orientales conservaron otros textos durante siglos. La exclusión de estos libros no siempre respondió a una conspiración maliciosa, como algunos afirman. En muchos casos, se trató de debates intensos sobre qué textos reflejaban con fidelidad la doctrina apostólica y cuáles eran considerados dudosos, heréticos o simplemente redundantes. Pero lo cierto es que al ser apartados del canon,
estos textos fueron condenados al olvido o incluso destruidos. Solo en siglos recientes, gracias a descubrimientos como los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto o los rollos del Mar Muerto, hemos podido recuperar parte de este patrimonio perdido. Ahora que sabemos que la Biblia fue producto de decisiones humanas concretas, la pregunta se vuelve aún más provocadora. ¿Qué se perdió al eliminar estos textos? ¿Acaso contenían revelaciones distintas o simplemente ideas que amenazaban al poder religioso establecido? El libro de Enoc es, sin lugar a dudas, uno de los textos más fascinantes y controvertidos de toda la tradición judeocristiana. Su exclusión del canon bíblico plantea más preguntas que respuestas. ¿Cómo es posible que un libro citado en el Nuevo Testamento, leído por los primeros cristianos y venerado durante siglos, haya sido tan radicalmente rechazado por las iglesias posteriores? Para entender esto, primero debemos saber quién fue Enoc. En el libro del Génesis, capítulo 5, se menciona brevemente que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esa frase enigmática inspiró a generaciones enteras a imaginar que Enoc había tenido acceso directo al cielo, que había visto lo que nadie más había visto. A partir de ahí nace una tradición literaria conocida como la literatura enóquica, cuyo núcleo es el llamado Libro de Enoc o Primero Enoc, compuesto entre los siglos 3 a.C. y 1 a.C. Este libro es una recopilación de varias secciones que narran visiones celestiales, viajes al cielo, juicios cósmicos y la caída de ángeles rebeldes. La parte más famosa es el Libro de los Vigilantes, que describe cómo un grupo de ángeles, llamados los Vigilantes, descendieron del cielo y tomaron esposas humanas, engendrando una raza de gigantes llamados Nefilim. Esta historia, que amplía y dramatiza lo relatado brevemente en Génesis 6, fue escandalosa para muchos teólogos posteriores. Enoc, en el relato, actúa como profeta y testigo. Es llevado a los cielos por Dios, donde observa la estructura del universo, los ciclos del sol y la luna, el lugar donde habitan los ángeles caídos y la maquinaria del juicio divino. El lenguaje es apocalíptico, simbólico y a veces casi científico en su descripción del cosmos. Es, sin duda, un texto profundamente espiritual, pero también muy inquietante para una teología institucionalizada que buscaba claridad, orden y control sobre la doctrina. Durante los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc fue altamente valorado. La carta de Judas, un escrito canónico del Nuevo Testamento, lo cita literalmente en el versículo 14, mencionando una profecía de Enoc sobre el juicio venidero. Esto demuestra que, al menos para ciertos autores cristianos, Enoc era considerado inspirado y autorizado. Incluso algunos padres de la Iglesia, como Tertuliano, defendieron su autenticidad y su valor espiritual. Entonces, ¿por qué fue eliminado? La respuesta está en la evolución de la doctrina. Con el paso del tiempo, a medida que el cristianismo se institucionalizó, se impuso la necesidad de un canon cerrado, coherente y alineado con la ortodoxia emergente. El contenido de Enoc, lleno de elementos mitológicos, ángeles rebeldes, secretos celestiales y cosmología antigua, se volvió problemático. No encajaba con la imagen ordenada del cielo y la tierra promovida por los concilios y los grandes teólogos. Además, su popularidad entre grupos gnósticos y esenios generó sospechas. En la tradición judía también fue marginado. Tras la destrucción del templo y la redefinición del judaísmo rabínico, los textos enóquicos fueron descartados, en parte porque promovían visiones apocalípticas que ya no eran deseables para una religión que buscaba estabilidad y continuidad. Así, el libro de Enoc fue desapareciendo de las liturgias y colecciones oficiales,
permaneciendo vivo solamente en un rincón olvidado del mundo, Etiopía. Y es justamente gracias a la Iglesia Ortodoxa etíope que este libro ha llegado hasta nuestros días. Allí, Enoc nunca fue eliminado del canon. Fue copiado, conservado y venerado durante siglos en una lengua llamada Ge'ez, sin que Occidente lo supiera. No fue sino hasta el siglo XVIII que los estudiosos europeos redescubrieron el texto, y recién en el siglo XX se recuperaron fragmentos en arameo entre los rollos del Mar Muerto, confirmando su antigüedad. Hoy, el libro de Enoc no solo es un documento histórico de valor incalculable, sino también una ventana a una forma distinta de espiritualidad, una cosmovisión celestial que ha sido suprimida, pero no destruida. Nos obliga a replantearnos lo que consideramos bíblico y a preguntarnos si acaso algunos secretos del universo fueron enterrados junto con los textos que los narraban. Cuando pensamos en los evangelios, la mayoría de las personas conoce los 4 incluidos en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos textos conforman la imagen oficial de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero lo que pocos saben es que en los primeros siglos del cristianismo existieron muchos más evangelios, textos que ofrecían relatos alternativos, enseñanzas distintas y en ocasiones visiones profundamente espirituales, pero que fueron eliminados, prohibidos y condenados como heréticos. ¿Por qué? ¿Qué contenían que resultaba tan amenazante? Para comprenderlo, debemos situarnos en los siglos I al IV después de Cristo, un período en que el cristianismo aún era una fe en formación. No existía un único centro de autoridad, ni una sola interpretación sobre quién era Jesús o qué significaba su mensaje. En este contexto, decenas de comunidades cristianas escribieron sus propios evangelios, atribuyéndolos a figuras clave: Tomás, Felipe, María Magdalena, Pedro, Judas, entre otros. Estos textos, conocidos hoy como evangelios apócrifos o evangelios gnósticos, circularon ampliamente y fueron tomados en serio por miles de creyentes. Uno de los más enigmáticos es el Evangelio de Tomás, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. A diferencia de los evangelios canónicos, este no narra milagros ni la crucifixión. Es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. Algunos coinciden con los sinópticos, pero otros son profundamente místicos. Jesús, aquí, no es un Mesías sufriente, sino un maestro que invita a descubrir el reino de Dios dentro de uno mismo. El conocimiento, o gnosis, es el camino a la salvación, no tanto la fe en su muerte y resurrección. Este enfoque desafía frontalmente la estructura teológica que se establecería en los siglos posteriores, donde la figura de Jesús como redentor mediante el sacrificio era central. Otro texto importante es el Evangelio de María Magdalena, del cual se conservan fragmentos. En él, María es presentada como una discípula cercana a Jesús, receptora de enseñanzas secretas que no les fueron dadas a los otros apóstoles. El texto insinúa conflictos entre María y Pedro, lo que podría reflejar tensiones reales dentro de las primeras comunidades cristianas. Pero lo más impactante es la autoridad espiritual que se le atribuye a una mujer, algo inaceptable para una iglesia que, con el tiempo, relegaría a las mujeres a un papel secundario. El Evangelio de Judas, por su parte, plantea una visión radicalmente distinta de la traición. En lugar de ser un villano, Judas es presentado como el discípulo más cercano a Jesús, a quien el propio Maestro le confía el deber de entregarlo para que su misión se cumpla. Este giro narrativo desconcierta, pero también revela cuán diversas eran las interpretaciones sobre los eventos fundamentales del cristianismo primitivo. Y no son los únicos. Existe el Evangelio de Pedro,
que narra la resurrección con elementos sobrenaturales que incluso los evangelios canónicos no se atrevieron a incluir: una cruz parlante, ángeles colosales y una salida gloriosa del sepulcro. También está el protoevangelio de Santiago, que relata la infancia de María y la niñez de Jesús, incluyendo episodios que no aparecen en los evangelios tradicionales. ¿Por qué todos estos textos fueron eliminados? La respuesta está en el poder. Cuando el cristianismo fue legalizado en el Imperio Romano y posteriormente adoptado como religión oficial bajo Constantino, se volvió necesario unificar la doctrina. No podía haber múltiples versiones de Jesús ni evangelios contradictorios. Así comenzaron los concilios y las condenas. Los evangelios gnósticos, con su énfasis en el conocimiento interior, en la experiencia personal de lo divino y en enseñanzas esotéricas, eran percibidos como una amenaza para una iglesia que se estaba estructurando jerárquicamente, con dogmas y autoridades visibles. Muchos de estos textos fueron quemados, destruidos o simplemente olvidados. Pero la providencia histórica quiso que algunos sobrevivieran, enterrados en vasijas de barro, ocultos en cuevas, hasta que la arqueología moderna los trajo de nuevo a la luz. Hoy, gracias a estos hallazgos, sabemos que la figura de Jesús fue mucho más diversa, más rica y más compleja de lo que se pensaba. No solo fue el Cristo del dogma, sino también el maestro del alma, el revelador de secretos y el guía interior. La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿cuánto del mensaje original de Jesús se perdió cuando se suprimieron estos evangelios? ¿Y qué podríamos descubrir de nuevo si les diéramos voz otra vez? Pocas preguntas son tan importantes y tan ignoradas como esta. ¿Quién decidió qué libros debían formar parte de la Biblia? Porque aunque hoy la consideramos un texto sagrado, coherente y cerrado, la verdad histórica es mucho más compleja. La Biblia no cayó del cielo en una sola pieza. Fue el resultado de un proceso largo, conflictivo y profundamente humano. Un proceso lleno de debates, intereses, disputas teológicas y decisiones institucionales. Lo que hoy llamamos la Biblia es el producto de siglos de selección y de exclusión. Empecemos por el Antiguo Testamento. Durante siglos, el pueblo de Israel produjo una enorme cantidad de literatura, leyes, historias, salmos, proverbios, profecías, visiones, genealogías y tratados éticos. Sin embargo, no existía un consenso absoluto sobre qué libros eran sagrados. Diferentes grupos dentro del judaísmo tenían diferentes colecciones. Los fariseos, por ejemplo, daban gran importancia a la ley y los profetas. Los esenios, en cambio, conservaron textos como Enoc y Jubileos. Incluso en tiempos de Jesús, no había un canon hebreo oficialmente cerrado. Fue recién después de la destrucción del Segundo Templo, en el año 70 después de Cristo, que los rabinos empezaron a fijar un canon más definido, lo que conocemos hoy como la Tanaj. Esta decisión buscaba preservar la identidad religiosa del pueblo judío en medio de la crisis. Sin embargo, fuera de Judea, en las comunidades judías de habla griega, especialmente en Alejandría, se utilizaba otra colección más amplia, la Septuaginta, una traducción griega de las Escrituras que incluía libros adicionales como Tobit, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y los libros de los Macabeos. Estos textos, conocidos como deuterocanónicos, serían más tarde aceptados por los cristianos y rechazados por los judíos rabínicos. Cuando el cristianismo nace, hereda esta variedad. Los primeros cristianos leían tanto los textos hebreos como los de la Septuaginta. Pero a medida que la iglesia se expandía y surgían nuevas comunidades en todo el mundo romano, comenzó a circular una gran cantidad de nuevos escritos cristianos, evangelios, cartas, apocalipsis, actos de apóstoles.
No todos coincidían en su contenido ni en su visión de Jesús, y no todos eran aceptados por igual. Durante los siglos II y III, la Iglesia se enfrentó a una gran diversidad de enseñanzas. El movimiento gnóstico, por ejemplo, promovía evangelios secretos y visiones místicas. Otros grupos, como los marcionitas, querían eliminar completamente el Antiguo Testamento. En medio de este caos doctrinal, los líderes cristianos comenzaron a identificar qué textos eran fieles a la regla de la fe apostólica y cuáles eran considerados peligrosos o heréticos. Fue un proceso lento. Algunos libros, hoy incluidos en el Nuevo Testamento, como Hebreos, Santiago, Apocalipsis o 2 Pedro, fueron debatidos durante siglos. Al mismo tiempo, libros que hoy consideramos apócrifos, como El Pastor de Hermas o la Didaché, fueron muy respetados e incluso leídos en las iglesias. No existía aún un consenso universal. El primer intento conocido de definir un canon fue hecho por Marción, alrededor del año 140. Curiosamente, su lista era extremadamente reducida. Solo aceptaba una versión editada del Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. Este gesto obligó a los obispos a tomar cartas en el asunto. A lo largo de los siglos III y IV, figuras como Ireneo de León, Orígenes y Eusebio de Cesarea propusieron listas cada vez más completas. Finalmente, fue en el siglo IV, bajo el Imperio Romano ya cristianizado, que se tomaron decisiones formales. En los concilios de Hipona, 393, y Cartago, 397, en el norte de África, se fijó una lista de 27 libros para el Nuevo Testamento, la misma que usamos hoy. Esta decisión fue influenciada por figuras como Atanasio de Alejandría, quien en el año 367 escribió una carta pascual enumerando estos 27 libros como los únicos aceptables. Fue la primera vez que se definió el canon tal como lo conocemos. Pero incluso entonces el acuerdo no era total. La Iglesia Oriental tuvo sus propias discusiones. La Iglesia siria, por ejemplo, dudó durante siglos en aceptar Apocalipsis. La Iglesia etíope aún conserva más libros en su Biblia que cualquier otra tradición cristiana. Incluso hoy, no todas las Biblias contienen exactamente los mismos textos. La Biblia católica incluye los deuterocanónicos. La protestante los excluye. La ortodoxa tiene otros adicionales. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. La Biblia es el resultado de decisiones humanas, tomadas en contextos históricos concretos por personas que creían estar guiadas por el Espíritu Santo, pero que también respondían a las tensiones de su tiempo. No fue un libro dictado de una vez, sino una biblioteca seleccionada a lo largo de siglos. Comprender esto no desacredita la Biblia. Al contrario, la enriquece. Nos invita a valorarla como una obra viva, nacida del diálogo entre Dios y la historia, entre la revelación y la comunidad. Pero también nos desafía a preguntarnos, si se excluyeron tantos libros, ¿qué otras voces, qué otras verdades podrían estar aún esperando ser redescubiertas? Gracias por acompañarme en este recorrido por los textos perdidos y la historia del canon bíblico. Si te gustó este video, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal para que podamos seguir explorando juntos los secretos de la Biblia. Nos vemos en el próximo episodio.